Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de nomenclatura química. En este caso, en el tema pasado hablamos del estado de oxidación o número de oxidación. En este tema vamos a hablar lo que son nomenclatura. Como vemos, la nomenclatura química va a ser el conjunto de reglas ya preestablecidas internacionalmente y que en este caso deberían asignar nombres unívocos a las sustancias. ¿Cómo así se refiere a nombres unívocos? Se refiere que un compuesto tiene un nombre y un nombre tiene un compuesto. No va a haber un compuesto que tenga varios nombres, al menos, bueno, de acuerdo a lo establecido. Ahora, distinguiremos en este caso, vamos a ver tres tipos de nomenclaturas. En este caso, los nombres vulgares, que son los nombres antiguos, se puede decir los comunes, ¿ya? Tenemos los funcionarios, en este caso los sistemáticos y los sistemáticos. Cuando hablamos del nombre vulgar, en este caso estamos hablando del nombre no ajustado a un prefijo, ya no va a llevar un prefijo, en este caso no está arraigado más que todo a un lenguaje químico convencional, como así un nombre común coloquial. Generalmente hace origen a la etimología de acuerdo a dónde es el sitio, el lugar, alguna propiedad, en este caso notable, o las reglas de su uso. Ahora, estos nombres ya no se están utilizando, en este caso, en la actualidad. Ya se está perdiendo. Simplemente que tenemos que hacer memorizarlos. Tenemos aquí ejemplos de varios nombres. Por ejemplo, nosotros conocemos la acetona, pero tenemos ahí su fórmula química, el CH3CO3. Sería el dimetil, en este caso, éter. Tenemos el alcohol, que es el etanol. Tenemos el agua regia, que lo conocemos como el ácido nítrico, en este caso más 3 veces el volumen del HCl, el ácido clorhídrico. Tenemos, por ejemplo, la aspirina. No vamos a ir a la tienda, señora, véndame CH3CO 6H6CO, que es un carboxílico, es un nombre muy largo. Simplemente vamos, véndame una aspirina, o en este caso la calviva. No vamos a la tienda, señor, véndame óxido de calcio. No. Tenemos también el éter, que es el C4H10O. El yeso. Tu papá te manda a la ferretería, anda hijo, cómprame yeso, una bolsa de yeso. Tú no vas a decirle al señor, véndame sulfato de calcio decahidratado. Tampoco. Si no, véndame una bolsa de yeso. Ya son nombres con los que nos estamos acostumbrados, se puede decir, en la vida diaria, en la rutina de hablarlos. Por ejemplo, la sal. Sabemos que la sal es el cloruro de sodio. El salfumán, el HCl, el ácido clorhídrico, el silicio en la arcilla. Por ejemplo, compras arcilla y en este caso no vas a decir véndame óxido de silicio. O la sosa cáustica para echar a tus baños. En este caso no vas a ir con hidróxido de sodio. O el agua oxigenada que utilizan para curar las heridas. O en este caso los traviesos que utilizan para echarse en el pelo, oxigenárselo. No van a decir véndame peróxido de hidrógeno, sino agua, oxígeno, nada. Entonces, esos son los compuestos comunes, en este caso, que tenemos, o los nombres vulgares que le llamamos. Ahí tenemos los nombres funcionales. ¿A qué se refiere el nombre funcional? Resulta de la combinación de dos palabras, en este caso, que establece la identificación de un compuesto basándose en la función química que lo constituye. Entonces, ¿a qué se refiere? Tenemos el nombre de quién, de dos elementos, se puede decir de dos palabras. Uno va a ser la función y el otro va a ser el elemento. Una función oxígeno, que es un óxido, una función de nitrógeno, que son los hidruros, en este caso, y los nombres del metal. Esas son las funciones. Primero, como dice, el vocablo va el nombre genérico y en el segundo, en este caso, el específico. Tenemos, por ejemplo, el H2SO4, que por tener un nitrógeno va a ser un ácido sulfúrico. El Na2O es un óxido de sodio.
tiene la función oxígeno oxigenada. Tienes el ácido nítrico, el HNO3 y el anhídrido sulfúrico. Entonces, esos son los nombres funcionales. Ahora, con respecto al nombre sistemático, ¿a qué se refiere? Está formado a base de quién? De un sistema de prefijos y sufijos. O sea, equivale que va a tener que identificarse, por ejemplo, con mono, 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, es como que te digan a los que son fanáticos varones de fútbol. Supongamos, un año creo que Brasil fue pentacampeón. ¿A qué se refiere? Brasil fue pentacampeón, creo que fue en el año el 98. Sí, no me falla la mente, parece. Entonces, ¿a qué decimos? Que fue 5 veces campeón, ¿sí? Entonces, penta. Entonces, así como tenemos esas palabras prefijos arraigados en otros nombres, entonces también lo vamos a usar en la nomenclatura. Entonces, vas a ver el prefijo o el sufijo en este caso seguido del nombre del metal. Por ejemplo, aquí tenemos 3-cloro, tricloruro de boro. Aquí, pero puede haber un boro, monoboro. Claro, puedes decir tricloruro de monoboro. Pero en ese caso la palabra mono para el número 1 se ha quitado, simplemente se va a decir el nombre del metal o el no metal. Por ejemplo, aquí simplemente sería tricloruro de boro. Aquí, monóxido de carbono. Pero me dice que la palabra mono no va, pero en ese caso va a ser para el grupo funcional, el prefijo. Estamos hablando del sufijo. Para el sufijo la palabra mono no va, para el prefijo sí. Entonces aquí sería monóxido de carbono. No va a ser monóxido de monocarbono, sino monóxido de carbono. Aquí tetróxido de nitrógeno, en este caso, o tetróxido de dinitrógeno. Dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Aquí sería tetróxido de nitrógeno. Dinitrógeno. O en este caso, dióxido de nitrógeno. Entonces, ese es mi nombre sistemático. Va acompañado de prefijos y de sufijos. Como vemos aquí, sistemáticamente, prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca. 1, 2, 3, 4, 5, penta, 6, hexa. Y seguido del grupo funcional. Un óxido, hecta, o penta, o pentóxido, hexaóxido, heptóxido, octaóxido, o los cicluros, pentahidruro, pentahectahidruro, nonahidruro, dihidruro, trihidruro, en fin. Entonces, tenemos, así como tenemos estos prefijos, también van a ser la función de sufijos. Ahí tenemos lo que es el sistema stock. Entonces, el sistema stock se refiere a que vamos a nombrar el grupo funcional, ¿ya? Seguido del metal o el no metal, en este caso, del elemento, y acompañado en paréntesis va el estado de oxidación del metal o del no metal que se está representando. Por ejemplo, estos son funciones óxidos, todos son ejemplos del óxido. En la nomenclatura stock sería, aquí el fierro trabaja con 2, óxido de hierro, 2. Aquí óxido de hierro 3 porque el hierro está trabajando con 3. Aquí sería un óxido doble de quién? De hierro 2 y hierro 3 mis. ¿Por qué están nombrando dos veces? Porque es un compuesto doble. ¿Ya? Aquí óxido de cromo 6. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Óxido de cromo 6. ¿Por qué? Porque el cromo está trabajando con más 6. Menos 2 por 3 sería menos 6. Tengo que tener 0. Entonces el cromo tiene que trabajar con más 6. Sería el óxido del grupo funcional y el cromo 6. Perdón. De ahí tenemos aquí el óxido de cloro 4. El cloro está trabajando con 4, por eso su estado de oxidación tiene que estar entre paréntesis con 4. Aquí el óxido de dímero de nitrógeno N2O4. Entonces el nitrógeno está trabajando con 4, por eso entre paréntesis va a ser 4. Entonces la nomenclatura esto va a ser aquella que tenga el estado de oxidación, se puede decir, del elemento del metal en paréntesis y en número romano. Tenemos aquí ejemplos, por ejemplo, el nombre tradicional, el sistemático y el stock. Tenemos H4PB, por eso es un hidruro plúmbico, ya de acuerdo a la tabla que tenemos de acuerdo al grupo funcional. Cuando son terminaciones en la tradicional antigua, va a haber terminaciones icoso,
terminaciones o inicio, el prefijo hiper y terminación ico, o el prefijo de repente per y terminación ico. O en el caso de la mínima valencia, el valor mínimo de la valencia va a ser el prefijo hipo y termina en oso. Entonces, vemos nomenclatura tradicional, sistemática y stop. Ahora, ¿cuáles son las reglas básicas de la nomenclatura en este caso? La primera regla, cuando tenemos iones. Por ejemplo, cuando es un ion negativo, ya, se le va a nombrar, acuérdense, iones, tenemos iones negativos y iones positivos. El ion negativo va a ser los aniones, en este caso es un anión. Va a llevar la palabra ion y va a terminar en uro. Entonces, ese sería un ion fluoruro. Y el nombre del metal, ion icluro, ion bromuro, ion sulfuro. En el caso que tenga un catión, ahora ya no va a ser en ese caso, va a terminar en uro, simplemente va a ser el ion y el nombre del metal. Por ejemplo, ion calcio, ion hidrógeno, ion aluminio, ion berilio, ion bario. Entonces, esa es la segunda regla. Ahora, en el caso de la tercera regla, cuando nombramos en el sistema stock, simplemente va a ir en números romanos. Por ejemplo, este se nombraba urodi, ahora ya no va a ser uro, sino ion de ion hierro 3. Ion cobre 2, porque tiene estado de oxidación 2. Ion cobre 1, ion cobalto 2. Entonces, es muy diferente. En este caso ya no va la terminación uro, sino la palabra ion, el nombre del elemento, en este caso no metal, y entre paréntesis el estado de oxidación. Cuando es un sistema común, en este caso o en antigua, tenemos que aprendernos esta tabla de acuerdo al estado de oxidación. Cuando son dos valencias, en este caso va a terminar, cuando es una valencia, terminación ico. Cuando son dos, va oso ico. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro, trabaja con 2, sería ion ferroso. Si trabaja con 3, el hierro, como son dos, la valencia mayor, sería ion férrico. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando tenemos 4 valencias, va a ser en este caso la de acá. Por ejemplo, el bromo trabaja con +1, sería ion hipo, bromo, so. Trabaja con +3, sería en este caso ion bromo, so. Trabaja con +5, entonces sería ico, ion brómico. Y trabaja con +7, sería ion hiperbrómico, o si no, ion perbrómico. Ion hiperbrómico, o si no, ion perbrómico. Entonces, eso es cuando son las 4 valencias. Bueno, aquí le han puesto cobre, aquí es bromo, porque me están hablando del bromo. La cuarta regla en este caso para el sistema IUPAC, ya sabemos que va mono, di, tri, en este caso en el prefijo de los numerales. Volvemos a repetir, por ejemplo, aquí tenemos bromo, pentabromuro de fósforo. Aquí dióxido de carbono. Aquí octaóxido de quién, de triuranio. Aquí sería trisulfuro, azufre de diarsénico, 2 arsénicos. Entonces, esa sería mi nomenclatura en el caso de IUPAC. Ahora la quinta regla, ¿cómo mencionaría o cómo haría un compuesto? Simplemente yo tengo mi compuesto aquí, hidrógeno con el calcio, las valencias, el estado de oxidación, el hidrógeno tiene 1, el calcio tiene 2, cruzo en forma de aspa. Entonces, ¿qué es lo que va a dar? El calcio va a pasar con la valencia del estado de oxidación del hidrógeno y el hidrógeno con el estado de oxidación de la valencia. Entonces sería calcio H2. Entonces, ¿cómo sería? Hidruro de calcio en forma cruzada, forma de aspa, para poder poner en este caso mi fórmula. Aquí tenemos el Pb, en este caso H4. Quiero esta fórmula. El plomo trabaja con +4, el hidrógeno trabaja con -1, porque es un hidruro. Entonces, forma de aspa aquí, Pb4H1, forma de aspa. Entonces, el plomo va a trabajar con 1 porque tiene su índice del hidrógeno, del estado de oxidación, y el hidrógeno con el estado de oxidación del plomo. Diría PbH4, lo que tenemos acá. Entonces sería tetra y cloro de plomo. Esa sería mi nomenclatura en el caso de la sistemática. Y el esto sería hidruro de plomo, en este caso 4 porque trabaja con un estado de oxidación 4. Bueno, en el caso del método de aspa, tenemos que ver, en este caso si es par, aquí sería par, se simplifica. Y simplemente se forma la parte simplificada. Si es impar, te queda igual. Por ejemplo, si aquí hubiera sido PB2H4, sería en ese caso mitad mitad PBH2. ¿Ya?
Bueno, eso es todo lo que es nomenclatura. Los espero para la siguiente clase. Gracias.